Bien, vamos a iniciar entonces pidiéndole al Señor que nos dé su fortaleza, que nos bendiga con su Santo Espíritu y vamos a hacer esa oración tan profunda que hizo Francisco delante del crucifijo de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, le damos la bienvenida a Fray Mauricio Meléndez, que va a compartir esta jornada con nosotros. Muchas gracias, Fray, por su disponibilidad, por estar aquí con nosotras, con nosotros, acompañándonos en esta gran tarea formativa, que es una tarea siempre pendiente y urgente para continuar profundizando en el carisma franciscano. Así es que bienvenido, paz y bien. Muchas gracias, Fray Anselmo, con el mayor de los gustos. Estamos ahora, sí, para mí, pues la novedad es que voy a tener quien escuche, pues son personas totalmente nuevas para mí, porque la vez pasada era un grupo diferente, pero me alegra que haya cada vez más personas inquietas y que quieran seguir formándose y preparándose en esta espiritualidad nuestra. Un abrazo fraterno, virtual, de paz y bien. Corre entre nosotros pues la misma búsqueda, el mismo seguimiento de Jesús en la forma y el estilo de San Francisco de Asís. Así es que mucho gusto el estar aquí pues con ustedes, saber que son de diversas naciones y que la espiritualidad nuestra pues está siempre viva, porque sus fuentes las tiene precisamente en la palabra de Dios, en el Evangelio, que tanto tomó pues la vida de Francisco y tanto él quiso vivirlo. Pues el tema que vamos ya yendo al grano, el tema que vamos a desarrollar esta tarde es el de las admoniciones de San Francisco de Asís. Y podemos iniciar diciendo que entre los escritos de San Francisco de Asís, que han despertado realmente un mayor interés por parte de los estudiosos y de los editores de los últimos 50 años en esta historia, están precisamente las admoniciones de San Francisco. Se trata pues de un fenómeno que ha sido motivado en gran parte por la gran divulgación que ha habido de las fuentes franciscanas, ¿verdad? A partir de la segunda mitad del siglo XX. Después de que los críticos han definido mejor los textos de las admoniciones y se han pronunciado sobre su autenticidad, esto es bien importante, ha habido pues una avalancha, podríamos decir, de estudios sobre la autenticidad, sobre la índole que permite pues descubrirlas como un precioso instrumento para conocer el alma del autor, del que las escribió o el que las pronunció y fueron escritas por otras personas, ¿verdad? Entonces, vamos a conocer el alma y el pensamiento del autor a través de la lectura reflexiva, profunda, meditativa de las famosas admoniciones de San Francisco. Vamos a ocuparnos en primer lugar de algunos temas de carácter introductivo, como la naturaleza de las admoniciones, la autenticidad de las mismas, cuándo fueron escritas, cuándo fueron pues compuestas, digamos, el género literario, cómo están articuladas las admoniciones en el cuerpo que forman, ¿no? Y el conjunto. En segundo lugar, pues vamos a hacer un balance de la abundante producción bibliográfica, pues que ha habido a manera de subsidio de las mismas admoniciones. En primer lugar, numeral 1, podemos decir que hay una nomenclatura caprichosa. A las admoniciones se les ha llamado de diversas maneras y al final se ha concluido de que la mejor manera de nombrarlas, de darle nombre, pues es las admoniciones de San Francisco de Asís. No siempre se empleó, como digo, la misma nomenclatura.
para identificar estos cortos escritos del Seráfico Padre. Las admoniciones, o mejor dicho, los amanuenses usan epítetos muy variados, por ejemplo, para llamar a las admoniciones. Palabras de sagrada admonición. Otros simplemente han dicho admoniciones. Otros las han llamado dichos. Otros palabras. Admoniciones, como repito, es el último título que se va imponiendo en las últimas ediciones, frente a algunas que en tiempos recientes prefirieron llamarlos, por ejemplo, exhortaciones, avisos espirituales. Yo sé que más de alguno de ustedes las conoció más que todo como avisos espirituales de San Francisco, ¿no? ¿Cuál es el número de admoniciones de nuestro Padre? Se han fijado en un número de 28 admoniciones. Repito, 28. A partir de 2 ediciones críticas de los opúsculos de San Francisco que se han sido editadas, ¿no? Que aparecieron casi simultáneamente en 1904, para que vayamos viendo cómo esto se ha ido aclarando, se ha ido purificando a través de los años, ¿no? Y en qué momentos vienen como a verse de la manera que empezamos a verlas o a tomarlas o a entenderlas. Así pues quedaron diferenciadas de los otros opúsculos de San Francisco, similares, pero no auténticos. Acuérdense que hay tantas cosas que se escribieron de San Francisco, unas se quemaron, otras se escondieron. La última sorpresa que hemos tenido, que hallaron la tercera vida de Tomás de Celano, ¿no? En una venta de cosas antiguas. Y luego así otras cosas que se han ido a través de los años descubriendo, que fueron ocultadas en momentos de crisis de la orden, ¿no? Entonces, esto también, el estudio, la profundización, la seriedad de estas cosas han hecho pues a los estudiosos retirar algunas como no auténticas, porque no encuentran las pruebas suficientes de su autenticidad. Entonces, las fueron diferenciando, repito, de otros opúsculos parecidos, ¿verdad? De San Francisco, pero que no eran auténticos del santo, coleccionados en un gran número. Por ejemplo, hay 150 cosas parecidas a las admoniciones, ya sumándolas todas, ¿verdad? Pero las han apartado porque no las vieron como convenientes y adecuadas en su autenticidad. Entonces, el Wadim, por ejemplo, con diversos nombres, la llama coloquios familiares, profecías, parábolas, ejemplos, oráculos, sentencias. Como ven, la nomenclatura es variada, debido a que ellas son también así, variadas, ¿no? Las 28 admoniciones presentan pues un ligero cambio de distribución en la última edición crítica que se hace de ellas. Antes estaban distribuidas de una manera, ahora de otra manera, como ya en las ediciones críticas están apareciendo. En su conjunto, las admoniciones presentan una síntesis de la doctrina de nuestro seráfico Padre San Francisco de Asís. Una suma, diríamos, una suma de verdadera perfección. Los estudiosos han llegado a definirlas como expresiones, como un espejo de perfección. Ya sabemos que hay también, ¿verdad?, una biografía de San Francisco que le llaman espejo de perfección, escrito por el mismo Francisco, o el cántico de la pobreza interior, se le ha llamado también, o el himno de la hermandad humana. Imagínense diversos títulos que le dan, o cántico de la minoridad, o el cantar de los cantares. Imagínense comparándolo con el libro sapiencial de la Biblia, ¿no? O de la pobreza interior y de la fraternidad, o el sermón franciscano de la montaña, el cántico de la fraternidad, o el breve tratado de teología espiritual. Estos epítetos, ¿verdad?, o nombres que se le van poniendo, reflejan las diversas clases de lectura que ofrecen las admoniciones. O
sea, a leer profundamente y críticamente las admoniciones, encontramos esas diversas clases de lectura que podemos hacer de las mismas. Ellas mismas nos ofrecen poder leer diversamente y tener lecturas diversas de las mismas, pero reflejan, esto es bien importante, reflejan el estilo de Francisco de Asís en sus predicaciones. Es así, en ese estilo predicaba el Seráfico Padre. Hay un autor llamado Regis Armstrong, dice, lo más admirable de ellas, de las admoniciones, es su carácter concreto, de transparencia, su habilidad para comunicar a la persona ordinaria la espiritualidad del Evangelio. Mire qué sabiduría la que encierra en las admoniciones. Repito la apreciación que hace Regis Armstrong. Repito lo que dice, lo más admirable de ellas es su carácter concreto, su transparencia, su habilidad para comunicar a la persona ordinaria, y qué interesante, el destinatario, la persona ordinaria. Son tan sencillas y concretas las admoniciones que una persona ordinaria puede llegar a entender que la espiritualidad del Evangelio, que es para Francisco pues lo más hermoso, ¿no? Que quiere que aquellos que vamos a hacer un seguimiento de Jesús, lo hagamos en ese estilo. Vamos al segundo punto, punto número 2, el problema de la autenticidad. Hay que tener en cuenta las diversas instancias que se pudieron dar en composición de los opúsculos de San Francisco, en general, los cuales van desde la copia del texto tal y como salió de la mano o de los labios del santo. Así, el texto en bruto, diríamos nosotros, ¿no? Hasta la reconstrucción de sus ideas con palabras no todas expresadas por él, como el caso de las 28 admoniciones, como han llegado hasta nosotros. O sea, que hay desde el punto de vista en bruto, así como salió del puño y letra de la mano del autor o de los labios del autor. Pero después ha habido como composiciones y arreglos que se le han hecho a las mismas, a los textos de las mismas, sin perder, claro, el espíritu, ¿no? Palabras, diríamos nosotros, como más avanzadas, más modernas. Hoy están saliendo ediciones de la Biblia, por ejemplo, ya con lenguaje todavía más al mundo de hoy, para que se pueda entender sin perder, como repito, la esencia o lo que quiere decir, ¿verdad? La palabra, ¿no? Aunque se dice que traducción no sería traducción, porque algunos piensan que traducción es traición, pero aquí en este caso más bien es una reconstrucción bonita, elegante, como para que se puedan entender de una manera más fácil. Hay razones, pues, que nos permiten concluir con un buen margen de seguridad que nos encontramos ante una obra auténtica, las admoniciones del pobrecillo de Asís. Estas razones no son otras que los dos argumentos clásicos de la crítica textual, los externos al documento y los que emergen del mismo texto de las admoniciones. Veamos, en primer lugar, los argumentos externos. Uno de los mayores soportes que tiene la crítica externa en favor de la autenticidad de las admoniciones es su abundante traducción manuscrita y la credibilidad que esta traducción manuscrita merece o nos merece. Cajetán o Cayetano Esser alcanzó a identificar un poco más de 62 testimonios en manuscritos latinos que distribuyó Cayetano Esser en 6 grupos, número que es superado solo los que contienen el testamento, que son 125, y la regla novulada, que son 96. Estamos hablando de testimonios de personas de la época, de escritores, ¿verdad? Repito, 62 testimonios encuentra Cayetano Esser sobre las admoniciones, superando los 125 del testamento,
y los 96 de la regla bulada. Además de la antigüedad de muchos de ellos. También la antigüedad por cuenta, ¿verdad? Le da peso. A lo anterior se agregan los importantes testimonios que sobre algunas admoniciones dejaron varios autores del siglo XIII y comienzos del siglo XIV. El más antiguo de ellos es el que se encuentra en una predicación pronunciada en una universidad de París el 13 de julio de 1231. Nuestro padre murió en 1226. Imagínense, 1231, ya en una predicación, un fraile dominico, según las costumbres del predicador de la Edad Media, no menciona las palabras del pobrecillo, pero sí las de la admonición. No dice pues quién es el autor, pero él está mencionando las palabras de la admonición, el número 6, inciso 3. De la admonición número 6, inciso 3. En una predicación ya en el año 1231. ¿Qué dice? Lo que dice la admonición. Que los santos hayan realizado las obras y nosotros con narrarlas y predicarlas queremos recibir honor y gloria. Este pasaje pues lo cita este fraile dominico y está en la admonición 6.3 de nuestro seráfico Padre. Idéntico hay algo en espejo de perfección. También aparece una transposición de la admonición 20. En espejo de perfección aparece ya una transposición de la admonición 20. Aquí lo que estamos diciendo es que ya hay testimonios auténticos de que las admoniciones ya existían y ya las están citando. En la historia de las 7 tribulaciones, otra obra, ¿verdad?, franciscana, de Angelo Clareno, concluida alrededor de 1320, se encuentra una alusión a la admonición 2. Estamos oyendo testimonios. Y se menciona a Francisco como autor de la misma. En su comentario a la regla escrita por el mismo autor, no solo se citan varias admoniciones. Hoy hay más testimonios, pero bástenos los presentados aquí y ahora para ustedes. Concluir pues con certeza que ya pocos años después de la muerte de San Francisco existía una tradición escrita que contenía las admoniciones de las que se sirvieron los predicadores, los agiógrafos, los que escribían la vida de los santos, escriben, ¿verdad? Y los cronistas, ya las están trayendo y llevando, citándolas las admoniciones, ¿no? La más antigua colección de dicha tradición conocida es la que aparece como un corpus, es decir, un cuerpo, ya las admoniciones agrupadas, y se encuadra en la segunda parte del Código 338 de Asís. Códigos que estaban pues que están en Asís, ¿no? Y ahí ya se va viendo un cuerpo, una colección agrupada ya las admoniciones. Estamos hablando del código, repito, 338 en la ciudad de Asís, ya en el siglo XIII. Ya hablamos de los datos externos, ahora hablemos de los datos internos de las admoniciones. No se puede desconocer que el contenido de las admoniciones corresponde en gran medida a la doctrina desarrollada a lo largo de la tradición cristiana, a la tradición cristiana precedente. Lo que hace su autor no es otra cosa que resaltar ciertos aspectos y proponerlos en forma de síntesis, los cuales tienen una gran fuerza por las consecuencias prácticas que surgieron. Es lo que R. Carris llama el préstamo creativo. Este autor llama préstamo creativo a lo que hace Francisco de la tradición, de tomar de la tradición cristiana elementos que después él ordena, sintetiza y que los vuelve una propuesta de vida a través de la admonición.
Lo que hizo Francisco, pues ese préstamo creativo, dice R. Carris. Entonces, servirse directa o indirectamente de textos ya existentes. Obró de modo semejante a cómo procedían los autores medievales. Así también procedían, haciendo esos préstamos, ¿verdad? Creativos a los escritos de ellos. Tomaban como base eso que ya en la tradición cristiana estaba escrito o había sido dicho. Tampoco se deben desconocer que las admoniciones presentan en cierta medida un vocabulario propio que no se encuentran en otros escritos de San Francisco. No es necesario exagerar esta posición porque una buena parte tanto del lenguaje como del contenido coinciden también con otros opúsculos del santo, ¿no? Se pueden ver algunos aspectos sobresalientes. Sin pretender ofrecer un cuadro comparativo completo, baste pensar, por ejemplo, la doctrina sobre el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. San Francisco, para referirse a la Eucaristía, siempre decía el santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y habla de que cuando el sacerdote elevaba la hostia y el cáliz, había que ver, porque acuérdense que la misa era de espaldas al pueblo, ¿no? Y entonces el sacerdote había momentos que solo levantaba la hostia y levantaba el cáliz de espalda, pues, ¿verdad? Y entonces ahí donde había, Francisco invitaba a ver el santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero ese ver de Francisco es profundo, es el ver joánico, el ver del Evangelio de San Juan, que él lo repite en algunos momentos. San Juan es profundo, es el ver desde la fe a Jesús, ¿no? Entonces, ese ver también lo invita a hacerlo, pues, San Francisco. Y en la admonición primera está ese dato de el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Similar a otros, a los de los escritos conocidos como el ciclo eucarístico. ¿A qué se le llama el ciclo eucarístico en los escritos de nuestro Padre San Francisco? Son todas aquellas cartas y todos aquellos escritos de él que hacen una propuesta de oración, de devoción, de cuidado de la Sagrada Eucaristía. A eso se le llama círculo eucarístico. Está ahí la epístola a toda la orden o la carta a toda la orden, está la carta a los clérigos, está la carta a los custodios, son dos, y algunos apartes, sí, de la segunda epístola, de la segunda carta a todos los fieles y del testamento también. Ahí vamos a encontrar a eso se le llama el ciclo eucarístico de nuestro Padre San Francisco, ¿no? Es toda una toma de conciencia, una invitación al respeto, a la adoración, al aseo, a la belleza en que debe tener el Santísimo, ¿no? No nos extrañe que en la espiritualidad franciscana y en los templos franciscanos siempre hay esa limpieza, ese decoro, ¿verdad? Y aquello tan bonito, tan delicado siempre para la celebración de la Eucaristía. Ornamentos, todos los mantelitos que se utilizan, ¿verdad? Como el corporal, todo eso que se utiliza, pues, el sacerdote en Eucaristía, ¿no? Y que sabemos que Santa Clara, pues, enferma, confeccionaba ese tipo de cosas que se iban a utilizar en Eucaristía. No nos extrañe que San Francisco, pues, tenga ese gran amor. Estuvo en el Concilio Cuarto de Letrán, ahí también se hizo cierto énfasis en la Eucaristía y él ahí estuvo presente junto con Santo Domingo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en las admoniciones aparece la doctrina de la obediencia. Encuentra su paralelo en Regla Novulada, capítulo 1, 5, Regla Novulada 22, en Regla Bulada número 10. Es decir, así como las admoniciones hablan del tema de la obediencia, esto de la regla novulada 1, 5 y 22 y regla bulada 10, también ahí se habla de esa forma de la obediencia. Por ejemplo, también en la epístola a un ministro,
el numeral 4. En la primera carta, la primera carta a un custodio, en el numeral 15, también aparece esta cuestión. Luego hay otro tema que lo retoman las admoniciones, la minoridad, que se encuentra expresada en la mayoría de las admoniciones. Ya les voy a dar una letanía de donde van a encontrar cómo habla San Francisco de la minoridad. Por eso frailes menores, ¿verdad? El nombre, ¿no? La minoridad como parte de la espiritualidad franciscana. Repito, admoniciones, ahora viene la lista de dónde aparece el tema de la minoridad. La número 5, la número 11, la número 12, la número 13, la número 14, la número 17, la número 19, especialmente, porque se menciona tal vez en otras más, ¿verdad? Entonces, de esto de la minoridad, encontramos eco en varios pasajes de la regla nobulada, que estamos celebrando sus 800 años, ¿verdad? Y en la regla bulada también. Y en varias cartas de San Francisco hay hay eco de estos pasajes que aparecen en admoniciones sobre la minoridad. También otro tema del que se ocupan las admoniciones es la vida fraterna. Admonición 18 y admonición 25. Admonición 18 y admonición 25. Y el eco de esto en regla nobulada, capítulo 6 y capítulo 10. Y regla bulada, capítulo 6. Repito, el tema de la vida fraterna lo tocan las admoniciones 18 y 25, regla nobulada y eco en las 6 y 10 capítulos, regla buladas capítulo 6 y en segunda carta a los fieles. Ahí hay ecos también de la vida fraterna. Luego, las admoniciones hablan también de las virtudes. Y eso lo vamos a encontrar en admonición 27, la número 27. Ahora ya tienen para ir a buscarlas, ¿no? Y para ir a constatar esto que estamos diciendo. Y tiene relación con el saludo a las virtudes. Ustedes saben que San Francisco saluda a las virtudes de una manera, así como saluda a la Santísima Virgen María, en su saludo la Virgen María, saluda a las virtudes en un estilo cortés caballeresco. Es decir, el estilo del caballero que corteja a la dama, a la doncella, ¿verdad? En este caso, San Francisco a la Virgen le habla en ese mismo estilo y a las virtudes también, en ese estilo cortés caballeresco. Hay coincidencias más evidentes que se dan entre las admoniciones 4, 7, 9, 11. Repito, admoniciones 4, 7, 9, 11. Y hay también relación en regla nobulada 5, 6, 7 y 22. Hay relación con la regla nobulada 5, capítulo, ¿verdad? Numeral 6, inciso 6, capítulo 7 y capítulo 22. Y entre admonición 26, ahorita vamos a comparar admonición 26 con el testamento de nuestro seráfico padre del 6 al 13. Hay ahí también esa correlación entre, repito, admonición 26 y el testamento del 6 al 13. Y carta a toda la orden. Hay relación también de esa admonición 26. No cabe duda, pues, que estamos ante una obra auténtica del seráfico padre San Francisco. Aunque la redacción final, como hoy la conozcamos, ha llegado por uno o varios redactores que probablemente intervinieron en su forma literaria, lo que decíamos anteriormente, más que en su contenido, es en su elaboración literaria, para ponerlo más elegante, para ponerlo más entendible, pero sin cambiar nada el contenido. Vamos al numeral número 3. Origen de los textos y fecha de composición de las admoniciones. Es una preciosa crónica hagiográfica.
hagiográfica que hace relación al santo, ¿verdad? Conocida como Anónimo de Perusa. Ya hemos oído hablar, ya hemos leído esa biografía también de San Francisco, que como se dice al inicio, pues trata de los comienzos y fundamentos de la orden, este Anónimo de Perusa. Su autor, Fray Juan de Perusa, afirma que los hermanos solían reunirse en capítulo por Pentecostés. Recuerden que San Francisco decía que el ministro general de la orden es el Espíritu Santo y por lo tanto se pedía que los capítulos generales de la orden se diesen en la fiesta de Pentecostés o en sus fechas alrededor de la misma de Pentecostés, ¿verdad? Después de la Pascua, ¿no? Al final de la Pascua. Entonces, es interesante cómo este Juan de Perusa, al escribir el Anónimo de Perusa, dice que los frailes se reunían en capítulos y para Pentecostés en torno a la capilla de la Porciúncula, y que en tales ocasiones Francisco dirigía admoniciones. Interesante esto, que en los capítulos él dirigía exhortaciones, avisos espirituales a los frailes, o en los corredores cuando estaban en capítulos también, ¿verdad? Entonces se los tomaban nota de las mismas expresiones de él, de esas admoniciones, ¿no? Que él las profería, pues. Y hay reprensiones que él hace, preceptos que daba a los hermanos, como a él le parecía, nuestro Padre, después de haber consultado al Señor. Anónimo de Perusa, esto es para que lo vayan a buscar después, 37, del 3 al 10 y 38. Anónimo de Perusa, 37, del 3 al 10 y 38. Más tarde estas informaciones fueron tomadas casi textualmente por el autor de la leyenda de los tres compañeros. Esa noticia fue confirmada por otras fuentes hagiográficas. Este dato de los capítulos. Recuerden que la palabra capítulo viene de esas reuniones que hacían los religiosos en las reuniones que hacían los religiosos en las salas capitulares. ¿Por qué se reunían? Se reunían para estudiar cada noche o evaluar un capítulo de la regla de vida de ellos. De ahí viene el nombre de capítulos en la vida religiosa. El capítulo, ¿verdad? Que cada noche revisaban un capítulo de la regla de ellos, la que regulaba su vida. Y a la sala se le llamó sala capitular porque allí se estudiaban los capítulos, ¿no? De las reglas. Entonces, de ahí viene ese nombre. Los franciscanos no somos la excepción. La vida religiosa franciscana también se ha movido a través de capítulos. Y allí es donde San Francisco, pues, hablaba o daba admoniciones. Y Brady, otro autor, y latina, Brady, con B grande, ¿no? Y D y griega al final, Brady formula una hipótesis según la cual el cardenal cisterciense Rainerio Capocci, posición y aún en la compilación de las admoniciones. Mire otro dato curioso, ¿verdad? Entonces, Brady dice que este cardenal Rainerio Capocci tuvo que ver mucho en la composición y en la compilación de las admoniciones. Directo, pues, o por alguno de sus secretarios estudiosos. Recuerda que Rainerio presidió el capítulo general de 1221 en vida de nuestro Padre San Francisco y que profesaba gran admiración por San Francisco, este cardenal, como lo demuestra su discurso en la canonización del santo y los signos que compuso en su honor. Pero es relativamente fácil explicar pues el contexto en que tuvieron origen las admoniciones. No ocurre lo mismo cuando se quiere precisar la fecha de composición. Para algunos las admoniciones tienen un origen unido a los primeros años de la fraternidad minorítica, 1209, 1221. Para algunos estudiosos, ¿verdad? Entonces esto es bien importante, ya nos están dando fechas. Y otros dicen que fue desde el 1216
a 1221 que se fueron diciendo y armando y recogiendo y poniéndolas en un cuerpo, en una colección, organizando las admoniciones. Pablo Sabatier, ¿qué dice Pablo Sabatier, pastor protestante francés, verdad? Que nos devolvió al verdadero Francisco, amaba a San Francisco, lo escudriñó, lo buscó y científicamente encontró al verdadero Francisco y nos lo devolvió, porque andábamos nosotros con ciertas cosas que no eran tan auténticas sobre nuestro padre, y de este señor, ¿verdad? La cuestión franciscana que se le ha llamado, nos devuelve a San Francisco de Asís, ¿verdad? ¿Qué dice él? Que las admoniciones son probablemente el resultado de las reflexiones de San Francisco en el invierno de 1221, unidas a las compilaciones finales de la regla novulada, a la cual dan unidas por el fondo y la forma. Para él reflejan la preocupación de Francisco en aquella hora incierta y turbia. Opina que algunos podrían ser fragmentos de su diario privado, dice Paul Sabatier, Pablo Sabatier, ¿no? Podrían ser fragmentos, las admoniciones de fragmentos, algunas admoniciones de su diario privado. Deja en limpio la autenticidad de las admoniciones en cuanto reflejan el espíritu de Francisco. Crea ambigüedad con relación al origen de las mismas. Walter Goetz rechazó la hipótesis de Sabatier por ser fruto de sus prejuicios antipapales. Acuérdense que él pues tenía prejuicios con el papa, lógico, protestante, ¿no? Y creo que San Antonio él no lo digería, como se dice, ¿no? Entonces a San Francisco sí lo admiraba porque decía que no había vendido, no había traicionado la pureza del evangelio ante el flujo de Roma o del papa, ¿no? Decía este protestante. Entonces, algunos se unen pues ante estos prejuicios y todo a los capítulos de 1217, 1221, pero no ofrecen pruebas suficientes sobre esto, ¿no? Enrique Boehmer, otro autor, parte del principio de la composición unitaria, aunque no elaborada, de todo el cuerpo, de las admoniciones. Boehmer, otro estudioso franciscano, ¿verdad? Entonces, él ya da su punto de vista de las admoniciones y afirma que de manera semejante a cómo nacieron las cartas mayores de Francisco, debieron ser compuestas en un tiempo también determinado las admoniciones. Después del 11 de junio de 1223, en el capítulo de Pentecostés de aquel año. Su hipótesis de Boehmer se basa pues en la unidad, en la coherencia temática de las admoniciones y la unidad estilística que éstas tienen, analizadas por él en las primeras 14, dice él, desafortunadamente no hizo, o sea, Boehmer hizo un análisis de las primeras 14 y lastimosamente no la hizo de las restantes 14. ¿Qué dice Cayetano Esser? Tenía suficiente elementos de juicio para pronunciarse en esta materia, aunque con fecha de composición no se puede decir nada seguro. Se apropia de la concisa afirmación de G. Sabatelli, momentos diversos, dice Sabatelli, momentos diversos redactados, así hacia el final de su vida de Francisco. No han faltado quienes se atrevieron a ponerle fecha en algunas en particular. O sea, que las admoniciones fueron dichas en diversos momentos y después se le fueron poniendo fecha, pero no fueron proferidas todas de una vez, o en un discurso, no, se fueron recogiendo y se hizo pues la colección. Por ejemplo, Bocking, B pequeña, O-C-K-I-N-G, Bocking, dice que la admonición primera, escrita entre 1224 y 1226, puesto que el contenido es similar a la carta a toda la orden.
Entonces ya le ponen fecha a esa admonición primera, porque se parece mucho a la carta a toda la orden. Este argumento no convence a Cayetano S., quien ve en la admonición 1, un marcado acento anticátaro, es decir, ante una herejía que estaba de moda en tiempos de Francisco. El mismo Bocking y con él otros afirman que la admonición 3 y 4 pertenecen a los últimos años de la vida de Francisco, puesto que el concepto de obediencia que aparece en esas admoniciones 3 y 4 es más riguroso. Y el término prelado, por ejemplo, para designar al superior, según él, es bastante indicativo de que ya es a la final de la vida de San Francisco que se escriben. Algunos sugieren que la admonición 6, si ven que vamos recorriendo algunas admoniciones, debió ser una reacción a las expresiones de vanagloria que se subsiguieron al martirio de los 5 hermanos que murieron en Marruecos. Ya hermanos que, como ven que había mártires franciscanos, ya se están gloriando por los mártires, pero ahí San Francisco dice que no nos apropiemos de las glorias que otros han hecho, no nosotros. Entonces, por ejemplo, dice Jordán del Llano, historiador, en su crónica, por lo cual se podría colocar alrededor de 1220 la admonición sexta. A. Hansen, otro autor, propone el verano de este mismo año, 1220, para la admonición 27. Estamos hallando fecha a las admoniciones, como ven, ya que contienen términos que reflejan la espiritualidad de los ermitaños, camaldulenses, de la camándula, ¿no? De ahí que en algunos lugares se le dice al rosario la camándula, ¿verdad? Al rosario para rezar pues, a la Virgen, ¿no? Con quienes Francisco tuvo algunos contactos. Con todo lo anterior, quedan claras 5 cosas. De todo lo que hemos dicho anteriormente, quedan claras 5 cosas. Primera, no todas tienen origen en los capítulos de la orden, las admoniciones, ya que hay temáticas que no tienen nada que ver con los capítulos. Segundo, la semejanza de temas que se observan en varias admoniciones se puede explicar o por las intenciones de quien organizó todo el corpus o porque corresponden parcialmente al orden seguido por su autor. Es decir, la semejanza de temas y que hay una cierta hilación o el autor así las propuso o el que estaba ordenándolas las fue poniendo así. Tercero, el contenido de las admoniciones refleja un alto grado de madurez espiritual del autor, fruto de su gran experiencia de Dios. Quien escribe las admoniciones tiene una gran experiencia de Dios, un profundo conocimiento también de la psicología humana. Es bien interesante estos datos, ¿no? Hay elementos humanos de la psicología humana. Imagínense, la psicología no era una disciplina en aquel tiempo y estos santos tenían esas intuiciones tan preciosas, ¿no? De que casi pues como que fueran terapeutas o conocían bien al ser humano, que pueden dar recomendaciones muy humanas que habría adquirido San Francisco en sus últimos años. Número 5, dentro de este arco del tiempo que hemos ido recorriendo, entran con más facilidad las hipótesis que se han lanzado sobre la fecha de composición de algunas en particular, así como lo fuimos mencionando, ¿no? El número 6, algunas formas literarias permiten deducir en el texto que ha llegado hasta nosotros que se dio la intervención de uno o varios redactores de las admoniciones, personas que las redactaron. Finales no se debe, redactores finales, ¿verdad? Que le dieron ese retoque literario que hemos hablado, ¿no? No se puede saber si antes o después de la muerte de San Francisco. Es importante. Punto número 4. ¿Quiénes son los destinatarios? ¿A quién envió estas admoniciones San Francisco? ¿Para quién las dijo? ¿Para quién las pronunció? Se dice que una parte que son exhortaciones que Francisco dirigía en los capítulos de la orden, ¿no? Por sus
encabezamiento se dice que lo dirigía a los hermanos. En el código 338 de la biblioteca comunal, ya lo mencionamos este código, en el código 338 de la biblioteca comunal, de la comuna, pues de la alcaldía de Asís, aparece el siguiente título: estas son las palabras de sagrada amonestación de nuestro Padre San Francisco a todos los hermanos. Ahí ya tenemos un dato, que está dirigiendo las admoniciones a todos los hermanos, en general, ¿verdad? Algunas veces va a decir a los hermanos menores, otras veces para cualquier religioso o cualquier laico que quiera realmente escuchar esas exhortaciones. Ya leí pues entonces lo que decía el código 338, lo que dice que está dirigida a los hermanos. Estos hermanos son los hijos del Padre San Francisco. En otro códice de la biblioteca de Copenhague aparece dirigida a religiosos de cualquier orden o de cualquier condición. Y qué interesante, más abierto todavía. Entonces, los apóstrofes empleados, por ejemplo, lo que ahí que hayan en esos escritos, todo el que, apóstrofes como esa, todo el que, y ahí lo está generalizando. Aquel que está generalizando. Quien quiera que está generalizando. Destinatarios de las admoniciones. Entonces, todos los hermanos tienen un sentido general válido, también para otros aplicables a los que han hecho una consagración religiosa, abierto. El término que más se puede aplicar a los hermanos menores es siervo de Dios. Cuando en las admoniciones San Francisco dice siervo de Dios, está más cerca de los hermanos menores, de los franciscanos. No pretende excluir a ningún tipo de personas, pero sí es como más claro de que se está refiriendo a ellos. El conjunto de escritos de San Francisco son una expresión muy concreta y elocuente de su forma de predicar, lo decíamos al principio. Aquí podemos ver cómo era el estilo de predicación de Francisco. Se trata de una predicación en la que predomina el aspecto exhortativo. San Francisco exhorta. La finalidad de las admoniciones entra pues en la órbita pastoral de predicación. Repito, las admoniciones podían entrar en la órbita pastoral de predicación exhortativa de forma personal que Francisco realiza en el Señor Jesucristo para instruir, para confortar, para sostener a los hermanos en su fe y en su empeño evangélico que los hermanos están teniendo, la propuesta de Cristo, nuestro Señor, y de Francisco, ¿verdad? El que quiere seguir a Cristo. Francisco actúa pues como un maestro espiritual aquí en las admoniciones, como un hombre carismático que se sabe responsable de la fidelidad a los hermanos, a la llamada del Señor, que tiene un alcance salvífico educativo. El numeral 5. ¿Qué género literario tienen las admoniciones? ¿Cuál es el estilo de las admoniciones? Vamos a ver. Se inscribe dentro de la literatura sapiencial. En la Biblia, la literatura sapiencial son los salmos, son los cantar de los cantares, eclesiástico, eclesiastés, ¿verdad? Esos libros, ¿no? De la literatura sapiencial. Se inscribe dentro de esa literatura las admoniciones de origen bíblico cristiano. Martino Conti, un biblista franciscano, que dice, llegó a la siguiente conclusión. Las admoniciones de San Francisco pertenecen al género sapiencial exhortativo con finalidad pedagógica salvífica. Aquí pues no está pues poniéndola en ese género literario. También eso, ¿cómo podríamos decir que pertenecen a ese género literario? O lo que nos da la pauta para decir que son de ese género literario. Esa brevedad en que describen, que obliga a enfrentar de modo directo, sin rodeos, el tema que se desea tratar. Directo, al grano, ¿verdad?
¿verdad? Esa es la forma, así, bien interesante, ¿no? De una forma ética, moral, ¿verdad? Espiritual, ¿no? En su mayoría, las admoniciones tienen pues su punto, como punto de partida o de referencia, la palabra de Dios, la Biblia. Otra de las características de muchos de ellos es el uso de los contrastes entre las frases afirmativas, negativas o viceversa. Predomina el acento de las sentencias que se usaban en ese tiempo, ¿no? Ahí está la número 10, la número 13, la número 17, la número 18. En otras, un cierto tono oratorio tiene las admoniciones. Está la número 1, la número 5, la número 26 o el carácter de glosa evangélica. Glosa, acuérdese, es como la explicación, ¿verdad? Del evangelio, ¿no? Entonces, algunas admoniciones tienen ese carácter de glosa evangélica, de explicación del evangelio. Ahí está la número 2, la número 7, la número 8, la número 9. El numeral 6, presencia y uso de la escritura, que el autor de las admoniciones echa mano de la escritura. Supera las 72 alusiones. Hay en las admoniciones más de 72 alusiones de citas textuales y de referencias a la Sagrada Biblia, a la Sagrada Escritura. Solo en 3 admoniciones no presenta referencias bíblicas. Hay 3 admoniciones de las 28 que no son las únicas que no tienen referencias bíblicas. La más evidente es introduciendo el texto con pasajes bíblicos. Es lo más normal. Por ejemplo, con expresiones como dice el Señor Jesús a sus discípulos. Dijo el Señor. Dice el Señor. Dice el apóstol. En estos casos hay citas textuales de la Escritura Santa, de la Biblia, que en la admonición 17 es demasiado breve. En la admonición 1 es la más larga, citando la palabra de Dios. Ocupa una cuarta parte de la misma, la palabra de Dios en esa admonición. Algunas veces se cita el texto sin decir la procedencia. Algunas veces, pues, se cita el texto amalgamándolo con otro, ¿no? Un texto con otro. O se construye la reflexión a partir de textos bíblicos. Se dice que de las 74 referencias, dije 72 al principio, pues aquí ponen un más, ¿verdad? Porque, bueno, hay citas textuales y hay referencias. Entonces, 74 referencias bíblicas, 24 proceden de la tradición espiritual y sacramental de la época. Las constituciones aprobadas en el capítulo de Perpignan se escribe, son calificadas. ¿Cuándo se realizó ese capítulo? En 1331. Y las califican como un cierto sermón. Otros lo ven como un conjunto de pensamientos o dichos a estas admoniciones. No estamos ante un discurso de grande unidad interna, ni hecho de un tirón, como lo pensaba Boehmer. Es decir, ha habido diversas escuelas, diversos pensamientos, unos de una manera, otros de otra, sobre las admoniciones. Algunos pensaron que de un solo tirón se fueron haciendo o las hicieron, otros no, distintos momentos, fue en capítulos, que fue en los corredores, que fue cuando Francisco hablando con los frailes le salían esos dichos, esos avisos espirituales, esas exhortaciones, esas sentencias, ¿verdad? Entonces, se puede concluir que son un conjunto de dichos sapienciales nacidos en momentos diversos y por lo mismo tratados como textos independientes, aunque relacionados entre sí. Preferimos por todo lo anterior hablar de articulación o agrupación temática de las admoniciones en vez de una estructura. Yo creo que me entienden lo que estoy tratando de decir. Hay una sección A que podemos decir en las admoniciones, que sería
de la admonición 2 hasta la 12. Admonición de la 2 hasta la 12. Ahí sería la sección A. ¿Qué serían? Son comentarios a la Sagrada Escritura. Hay un tono exhortativo, hace insistencia en aspectos doctrinales, dominio de la propia voluntad, obediencia, humildad, vanagloria, seguimiento de Cristo, envidia, amor a los enemigos, lucha contra el egoísmo. Esto lo contiene la sección A de las admoniciones, que contiene la admonición de la número 2 a la número 12. Hay una sección B y es de la número 13 a la número 26. Se distingue el término bienaventurado. Parece que en griego se llama macarismos, o sea, bienaventuranzas, macarismos. Serían del griego, pues, macarius, que significa feliz, bienaventurado. Son, o podríamos decir que estas admoniciones son las bienaventuranzas sanfranciscanas, como dice el pueblo, las bienaventuranzas sanfranciscanas. Entonces, interesante pues ese dato. Las 4 primeras se basan en Mateo 5, 9, 3, 9, 8. Mateo 5, capítulo 5, versículos 9, 3, 9, 8, ¿verdad? Las 2 siguientes hablan de la reverencia, las 2 siguientes hablan de la renuncia a uno mismo. Estamos con el segundo bloque, ¿verdad? La sección B de las admoniciones, de la 13 a la 26. Entonces dice, de la 13 a la 16, por ejemplo, se habla de humildad y minoridad, de la 13 a la 16. Hay también esas expresiones antitéticas, es decir, así como hay bienaventurado, también hay lo contrario. Hay los ayes del Señor también en el Evangelio. Por ejemplo, de la 17 a la 23 están las facetas del verdadero amor. Está también de la 24 a la 25, la reverencia a los clérigos. La 26 también, que hablan de estas temáticas, repito, humildad, minoridad, de la 17 a la 23, las facetas del verdadero amor, de la 24 y 25, y a la 25, y la reverencia a los clérigos, la número 26. Concluyendo, hermanas, hermanos, debería estar constituida solo por la admonición 27, que es una verdadera síntesis. La admonición 27 viene a ser una verdadera síntesis de todo. La 28, que parece otra bienaventuranza y parece estar fuera de lugar. Como ven, hemos ido recorriendo todas las admoniciones a vuelo de pájaro, porque esto es de meterse. Ustedes ahora pues quedan con esa tarea de ir a profundizar todo esto, ¿no? Ese Duranti, otro autor, este autor dice, las distribuye en 10 grupos que la llama cánticos. Y con eso voy a pasar ya a terminar, ¿no? ¿Cómo las distribuye ese Duranti? En 10 grupos que llama cánticos. El primero, cántico de la Eucaristía y el sacerdocio. Cántico de la Eucaristía y del sacerdocio. Admonición 1 y 26. Segunda, cántico de las santísimas palabras del Señor. Cántico de las santísimas palabras del Señor. Ahí están las admoniciones 7 y 20. Sigue 3. Cántico del seguimiento. Admonición 6. Sigue la cuarta. Cántico de la obediencia. Admonición 2 y admonición 3. Número 5. Cántico de la pobreza. Número 5. Cántico de la pobreza. 14 y 16. Las admoniciones. 6. Cántico de la humildad. Ahí están la número 4, la número 5, la número 12, la 17,
la 18, la 20, la 28, la 21, la 23. Repito, la 4, la 5, la 12, la 17, la 18, la 20, la 28, 21, 23. La número 7, cántico de la paciencia. Cántico de la paciencia. De la 13 a la 15, admoniciones. 8, cántico del hermano cuerpo. La número 10. La número 9, cántico de la fraternidad. Ahí está la 8, la 9, la 11, la 18, la 22, la 24, la 25. Cántico, repito, 9, cántico a la fraternidad. 8, 9, 11, 18, 22, 24, 25. La número 10 y última. Cántico de las virtudes. Cántico de las virtudes. Ahí está la número 27. Otra propuesta que hay sobre las admoniciones es la de Theo Severman. Severman. Z-W-E-R Man. Theo Severman. Y las considera como un sistema doctrinal unitario bien estructurado. Este autor se las imagina como una especie de basílica que tiene las puertas de entrada y de salida en la 1 y 28 admonición. El ábside sería de la 13 a la 16 y su nave central de la basílica, y con 2 series de columnas, las admoniciones de la 2 a la 12 y de la 27 a la 17. Repito, este Swineman, Theo Severman, habla de que es un sistema doctrinal unitario, bien estructurado, las admoniciones, y se imagina las admoniciones él como una basílica que tiene 2 puertas, las puertas de entrada y de salida en la 1, admonición 1, y en la admonición 28. El ábside de la basílica serían de la 13 a la 16. Su nave central de la basílica y 2 series de columnas de la admonición 2 a la 12, de la 2 a la 12 y la 27 a la 17. San Ignacio de Loyola dejó un patrimonio muy bello a la Iglesia Católica, y es pues todo ese proceso de discernimiento y cómo se debe hacer un discernimiento cristiano. Pero San Francisco fue también un gran discernidor y mantuvo siempre su vida en continuo discernimiento. Él no dejó así tan estructurado la forma de discernir, no deja pasos, ni formas, ni métodos, pero dicen los estudiosos que en sus admoniciones podemos hallar también un precioso tesoro para el discernimiento en la vida cristiana. Hasta aquí, mis hermanos, bastante cansón y prolongado me imagino, pero valía la pena estudiarlo así en profundidad porque son preciosas las admoniciones y tenemos que hallar ahí un tesoro precioso para mejorar la calidad de nuestro seguimiento de Cristo en el estilo de nuestro Padre San Francisco. Y como decían los niños en la escuela donde yo estudiaba, cuando recitaban, he dicho, decían cuando terminaban, y haciendo pues un meneo de cabeza y abajando la cabeza respetuosamente, ¿verdad? Así lo hago yo ante ustedes. He dicho, y si dije mucho, pues bueno, nuestro Padre dice que debe ser breve la palabra, ¿verdad? Pero aquí había que profundizar porque no vamos a hacer las cosas hacia la ligera. Paz y bien. Bueno, muchísimas gracias, Fray Mauricio. Qué alegría, ¿verdad? Todo esto que nos ha compartido sobre las admoniciones. Un bonito material y profundizar en ello, pues todavía mucho mejor. Me imagino que hay dudas o comentarios, o no sé, veamos a ver qué dicen nuestras hermanas y hermanos para que Fray Mauricio pues pueda acabar de complementar alguna duda o algún comentario también, no solamente dudas, sino comentarios o aportes, ¿verdad?, al tema.
Entonces dejamos abierto aquí, activen su micrófono y podemos compartir o preguntarle a Fray Mauricio. A ver quién levanta la mano. Ya se nos durmieron, Fray Mauricio. Nadie ha levantado la mano. No son bromas. Yo sé que están bien atentas ahí, ¿verdad, hermana Silvia? Pase bien. Así bien. Eh, a mí me llama la atención todo eso de las admoniciones, porque yo he estado así como buscando un material de San Ignacio y lo que decía Fray Mauricio es cierto, tiene como así los pasos para tener una buena disciplina, entrarse en la espiritualidad, ¿verdad? Y ser una persona escalando a la santidad. Entonces por ahí han dado con San Ignacio y decía, ¿por qué San Francisco no tiene? Y era mi pregunta. Y ahora pues mirando todo eso, escuchándole, pues hay bastante, ¿verdad? Que similar pues a lo que San Ignacio dejó y ahora ya digo, es con lo nuestro, con la espiritualidad que estoy, ¿verdad? Entonces es un gran regalo. Gracias. Muchas gracias, hermana Silvia. Bueno, esto complementa su investigación, su búsqueda y su camino, ¿verdad? Muchísimas gracias. Varios elementos ahí que se podrían agregar. San Francisco tenía su manera de discernir. Por ejemplo, la crisis, cuando él no sabe si dedicarse a solo la oración o al apostolado. ¿Qué método utilizó él? Preguntarle a dos hermanos de oración, ¿verdad? Entonces, consultados los dos, vino la misma respuesta, que había que dedicarse a la doble vida. Hay otros elementos que parecen infantiles, como por ejemplo, para dónde van a ir los hermanos, ¿no? Y que los pone a dar vueltas, así como que fueran niños jugando, ¿no? Y hasta que se marean, cuando uno era niño jugaba así, caía con porrazo al suelo. Entonces ahí, para donde le dirija ahí el cuerpo, para ahí se va a ir usted, ¿verdad? Pero detrás de todo eso hay una profundidad del estilo, de la forma como San Francisco, Santa Clara tenían su manera de consultar al Señor, al Espíritu de Dios. Sí, hermano, adelante. No, bueno, yo tengo ¿Alguien una más? duda. Yo quería hablar. Está bien, adelante. Bueno, no, primero decir que es súper interesante todo lo que nos planteó. Y bueno, me llama mucho la atención porque San Francisco como que estaba siempre pendiente de escudriñar tanto el Evangelio, que esta es como una forma de explicarnos, tal cual. Él quería que viviéramos el Evangelio y nos los explica ahí como en las admoniciones paso por paso. Y de una manera tan básica, tan llana, como usted lo dijo, que todo el mundo lo puede interpretar fácilmente. Digamos eso por ahí. Segundo, que me llama la atención lo que dijo de San Ignacio de Loyola, y bueno, por ahí muchos dicen que él se basó mucho en San Francisco. De hecho, dicen que fue terciario franciscano. Eso estaba ahí en estudio todavía. Y lo otro era una pregunta que le quería hacer, que no tiene nada que ver con la admonición, pero que usted mismo lo mencionó, que era sobre Pablo Sabatier, que por qué no, me quedé con la duda, por qué no quería mucho a San Antonio, que no tiene nada que ver con la admonición, pero usted lo mencionó y me quedó resonando. Está bien la pregunta. Él a San Francisco lo amaba porque dice que fue el primer evangélico. Es decir, alando agua para su molino, fue como quien dice el primer cristiano evangélico protestante, por la forma tan evangélica que llevó su vida. Paul Sabatier quiso comprobar a troche y moche, como decimos, que Francisco había sido el primer protestante, el primer cristiano evangélico, pero se llevó el chasco de que Francisco era católico y ya no pudo seguir en esa tesis que él sostenía, porque recordemos que San Francisco decía, examínenlo sobre la fe católica a los frailes que entraban, porque había mucha herejía en el alrededor. Entonces San Francisco tenía ese miedo de que sus frailes fueran confundidos como herejes por la forma evangélica de vida,
por la forma no monástica, sino apostólica de llevar el seguimiento de Jesús. Acuérdense que antes solo había abadías y monasterios y cosas y gente que andaba en las calles, era hereje, hombres y mujeres, contestatarios a la iglesia, que tenían bastante razón, por cierto, ¿verdad? Pero se salían de la iglesia y ese era el problema, ¿no? Y San Francisco no se salió de la iglesia. Entonces, Paul Sabatier dice que Domingo de Guzmán, por ejemplo, entregó totalmente el paquete a la iglesia de Roma de su propuesta que él tenía evangélica y la vendió, la cedió. En cambio, Francisco dice la conservó en su mayoría y no cedió y no cedió a lo que Roma le proponía en el paquete entero. ¿Por qué no quería San Antonio? Pues parece ser porque lo tenía por un santo milagrero. Y a eso ya como protestante no le gustaba que la gente ya le tenía devoción a San Francisco pidiéndole milagros. Y San Francisco, acordémonos que ha sido querido hasta por la cultura de la religión musulmana, San Antonio, San Francisco también, y otras gentes que no son, que admiran pues a estos santos. San Antonio desgraciadamente no se ha dado a conocer como se debe, como profeta, como un hombre realmente incisivo en su mundo, en su sociedad. Entonces, por eso es que Sabatier no le parecía. Como la devoción a Antonio proliferaba y sobre todo, él lo llama ese santo milagrero. Tiene otras expresiones, pero rechazaba eso, esa devoción que ya en el pueblo iba naciendo hacia San Antonio de Padua, que es de Lisboa, ¿no? Por ahí va la cosa. Y nuestras hermanas catequistas tienen levantadita la mano. A ver qué nos van a preguntar. Desde Guatemala, a ver. Yo sé que tengo una preguntita. No sé si me voy a salir del contexto, pero ¿cuál fue los proyectos o fragmentos que dijo Sabatier que no estaban incluidos en las reglas? Perdón, no te escuché la última parte. No, que cuáles fueron los proyectos o fragmentos que dijo Sabatier que no estaban incluidos en las reglas. Ahí sí ya me la pusiste difícil. Lo que sí te puedo decir de Sabatier es que en su mentalidad protestante, él quería comprobar que San Francisco era evangélico, el primer cristiano evangélico o protestante que hubo, y no pudo sostener esa tesis. La otra que dije de Sabatier es que San Francisco presentó a la iglesia su proyecto evangélico, es decir, la regla, correcto, ahí estamos bien, lo que estás diciendo tú. Entonces, dice Sabatier que Domingo de Guzmán entregó y vendió todo porque en Roma, ya jurídicamente, los juristas de allá de hoy, diríamos del Vaticano, en aquel tiempo la Santa Sede, ¿verdad? Ya ¿cómo te podría decir? Le ponían retórica a las palabras, ya les hablaban de los 3 votos que tenían que hacer, los 3 votos de pobreza, obediencia, castidad, y ya, pero en un lenguaje jurídico, en un lenguaje legal, y eso le quitaba espíritu a la letra, y se volvía más letra que espíritu, no sé si me entendés, ¿verdad? Entonces, dice Paul Sabatier que Domingo vendió todo, se dejó que todo lo que le sugirieron, todos los retoques que le hicieron, él lo, ¿cómo te diría yo? Lo aceptó, lo vendió. En cambio, San Francisco decía a Sabatier que le gustaba eso, que había sido hasta el cierto punto como que se había mantenido en lo que Dios le había pedido. San Francisco tenía entre ceja y ceja y él estaba convencido, y así era, que el Señor le había revelado todo lo de la regla y todo lo que él proponía, que no era asunto suyo, personal, y por eso no se dio. En lo más importante no se dio. En la regla bulada tú vas a notar cuando leas que es distinta de la no bulada. La no bulada tiene más capítulos y ahí aparece más el espíritu de San Francisco, el pensamiento de San Francisco, lo que quiso San Francisco. En cambio, la no bulada o la regla que rige para nosotros, ahí se mantiene eso, pero ya está en menos capítulos, ya está con los retoques jurídicos propios de la iglesia en aquel momento. A eso es que se refiere Sabatier, que
que San Francisco se dio pues en parte, ¿no? No sé si te respondo, las catequistas de Guatemala. Gracias. Sí, gracias. A la orden. Adelante. Muy bien, ¿quién más? Hay todavía un tiempito, 5 minutos nos queda. Y si no, pues agradecemos a Fray Mauricio. Vamos a ver una repasadita por todas las ventanas, a ver si alguien tiene la manito levantada. Fray, quedó claro aquí todo, fíjese, no hay ninguna manita levantada. Bien a ustedes, ¿verdad? Bueno. Un abrazo fraterno. Que el Señor les bendiga, les guarde, les muestre su rostro, les mire benignamente, les conceda la paz. Mis hermanos, mis hermanas, que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Paz y bien. Paz Y sigan y bien. afinando su vida. Solo una pregunta. Una pregunta. Sí. Este material lo que usted nos compartió no lo podrían enviar. Es que estaba muy bueno y no daba tiempo para anotar todo, entonces sí. A través de Fray Anselmo se lo vamos a hacer llegar. Ah, está bien, Sí. gracias. Ahí lo vamos a molestar. De nuestro hermano franciscanista colombiano. Está bien, gracias. Sí, sí.